Este evento llega a ustedes gracias a Optimax, patrocinador oficial. Bienvenidos a Optimax. ¿Sabías que en Optimax son expertos en lentes de sol y oftálmicos? De colores como este o este. Y de estampados. Cuentan con una gran variedad de marcas exclusivas de calidad y prestigio. Estoy súper contenta. Vine a Optimax y en tan solo 7 días me entregaron mis lentes perfectos. Este evento llega gracias también a Parque Industrial Duarte, Viva Max, Wright Construction, Mejía y Alcalá, El Conuco, Ramírez Usaña y Asociados y Oftalmológica. Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 6, carta de el apóstol desconocido. No sabemos quién escribió Hebreos, pero sí sabemos que es una carta inspirada por Dios. Hebreos capítulo 6, y vamos a leer los versículos 11 al 12. Dice así la palabra del Señor: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra que fue predicada hace un momento, por recordarnos la necesidad que tenemos de tener paciencia hasta la venida de nuestro Señor. Ahora queremos suplicarte, oh bendito Rey, que tú vengas con poder y por medio de tu palabra ministres a nuestros corazones. Ayúdanos, alimenta nuestra esperanza, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez tú te has sentido tan presionado por este mundo caído, dañado por el pecado en el cual vivimos, que te has llegado a preguntar si tú vas a poder seguir corriendo la carrera cristiana hasta el final? Si tú vas a poder perseverar hasta el fin, o alguna vez te has sentido tan abrumado por las tentaciones que has tenido temor de caer tan estrepitosamente que no puedas volver a ponerte en pie. En la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo menciona a algunos que creen por un tiempo, pero sin embargo cuando vienen las pruebas se apartan. Y tú te has preguntado, en medio de las pruebas en las que nosotros nos encontramos, no simplemente porque hay una pandemia, es porque vivimos en un mundo caído, lleno de dificultades. ¿Alguna vez te has preguntado si tú serás uno de esos que Cristo describe en la parábola del sembrador? Quizás te ves tan estancado en tu vida cristiana que tú no tienes esperanza de seguir avanzando, de llegar a ser útil en el reino de Dios. Bueno, mi hermano, si esa es tu situación, yo quisiera, y es mi oración en esta noche, que la enseñanza de este pasaje te sea de mucho ánimo y te sea de estímulo en el día de hoy. Algunos de los creyentes que recibieron originalmente esta carta estaban en una situación difícil. Eran cristianos de origen hebreo que estaban siendo presionados por sus hermanos de raza, por los judíos incrédulos, para que volvieran otra vez al judaísmo, para que apostataran de la fe, para que se apartaran del Señor. Y de hecho era tal la presión que algunos ya se habían apartado de la fe cristiana y otros estaban deslizándose hacia la apostasía. Es por eso que en la carta a los Hebreos nosotros encontramos tantas advertencias en contra de este pecado, en contra de apostatar de la fe. Estos hermanos de origen hebreo habían dado muestras, evidencias de ser verdaderos creyentes,
pero el autor quería animarlos a no desmayar, y esto por dos razones. En primer lugar, porque es la perseverancia la marca por excelencia de la verdadera fe, de que Dios nos está preservando. Es Dios el que preserva al creyente. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos saber que Dios nos está preservando? Porque nosotros estamos perseverando. La fe verdadera persevera hasta el fin. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, hablando precisamente de aquellos que por un tiempo profesaron ser cristianos, pero se habían apartado de la fe, dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. La Biblia muchas veces advierte en contra de la apostasía, porque los apóstoles no presuponían que todos los que en la iglesia profesaban ser cristianos, realmente eran cristianos. Y eso es lo que Juan está diciendo. Salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero el autor también quiere ayudar a los verdaderos creyentes en esta iglesia a que puedan experimentar seguridad de salvación. Y en ese sentido, es importante saber que se puede ser creyente y no experimentar seguridad de salvación. Se puede ser creyente y no experimentar seguridad de salvación, no tener esa certeza. La inseguridad no significa necesariamente que no somos cristianos. Pero cuando un creyente no tiene seguridad, no puede disfrutar plenamente de la bendición de ser salvo, no puede correr bien la carrera cristiana, ni tener una vida fructífera. ¿Cómo yo voy a dar frutos para el Señor si yo mismo estoy luchando con el pensamiento de si soy cristiano o no lo soy? ¿Cómo podemos entonces obtener una plena certeza de nuestra salvación si la tenemos y seguir avanzando hacia la madurez espiritual de tal manera que podamos ser cada vez más útiles para el reino de Dios? Y yo espero que esta pregunta toque tu corazón, porque si tú eres creyente, tú deberías desear seguir creciendo y madurando espiritualmente. Tú deberías desear ser fructífero en tu vida cristiana. Y la pregunta es, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, en el texto que leímos hace un momento, el autor de la carta a los Hebreos nos da la respuesta. Y hay básicamente dos cosas aquí. La primera es que debemos ser diligentes en el cuidado de nuestras almas. Debemos seguir siendo diligentes en el cuidado de nuestras almas. Noten otra vez el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza a fin de que no seáis perezosos. Ahí está la respuesta. No sean perezosos. La pereza de la que habla el autor aquí es una indisposición para el cumplimiento de nuestros deberes espirituales. Como vamos a ver en un momento, todos los cristianos tenemos deberes espirituales que debemos cumplir. Y lo que el autor está diciendo es, no seas perezoso en el cumplimiento de esos deberes. Dice el autor de la carta del libro de Proverbios que el camino del perezoso es como un seto de espinos. En otras palabras, él sabe que tiene deberes que cumplir, pero él magnifica de tal manera los obstáculos que él termina dejando el asunto para otro momento. Yo sé que yo debo leer la palabra todos los días, pero es que en mi trabajo me están explotando, yo tengo tanta dificultad y ahora con la pandemia para muchos de nosotros el trabajo se ha multiplicado porque los jefes parece que creen que porque estamos en casa pueden contar con nosotros 24/7. Entonces nosotros ponemos muchos obstáculos para no leer día tras día la palabra de Dios. Y no es que el perezoso no tenga el deseo de estar en una mejor condición espiritual. No. Hay otro proverbio que dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Ven?
El perezoso no ha perdido la capacidad de alcanzar una mejor condición de la que él ya tiene, pero dice el autor de Proverbios que él no puede alcanzar esa meta por causa de la pereza. Él desea, pero nada alcanza. Mis hermanos, si no somos diligentes en el uso de los medios que Dios ha provisto para avanzar hacia la madurez, nuestros deseos de crecer, nuestros deseos de ser fructíferos espiritualmente no se cumplirán. Es tan sencillo como eso. Tú no te vas a levantar de la noche a la mañana y vas a decir, wow, yo ya soy maduro. No, eso no funciona así. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, debemos tomar la determinación, en dependencia del Espíritu Santo, de hacer lo que tenemos que hacer aunque no tengamos deseo de hacerlo. Mañana es el día del Señor. Mañana debemos congregarnos en nuestra iglesia, en nuestras iglesias. Ay, pero es que yo no tengo deseo de hacerlo y yo no soy hipócrita. Mira, déjame decirte algo. Dios dice en su palabra, en esta misma carta a los Hebreos, no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. Si no teniendo deseos de venir a la iglesia, como quiera te levantas de tu cama, te preparas y vienes a la iglesia, no estás siendo hipócrita, estás siendo obediente. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, aunque no tengamos ningún deseo de hacerlo. El crecimiento espiritual requiere un esfuerzo diligente de nuestra parte. Algunos piensan erróneamente que el esfuerzo es totalmente contrario a la gracia. Pero si es por gracia, entonces, ¿cómo que tú me estás hablando a mí de esfuerzo? ¿Por qué yo tengo que esforzarme? Si es por gracia, lo único que tenemos que hacer es no hacer nada, es esperar en el Señor. Mis hermanos, la gracia no se opone al esfuerzo, se opone al mérito. Son dos cosas diferentes. De hecho, por eso es que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Qué raro, ¿verdad? Esfuérzate en la gracia, porque la gracia no se opone a nuestro esfuerzo. La gracia se opone a nuestro mérito. Es en el contexto de nuestra diligencia que nosotros podemos disfrutar de la bendición de Dios. No porque ese esfuerzo nos haga merecedores de esa bendición. No porque nuestro esfuerzo nos haga merecer que Dios nos bendiga. No. La única razón por la que Dios nos bendice es por causa de Jesús. Él compró para nosotros todo el paquete de las bendiciones que nosotros vamos a recibir a lo largo de toda nuestra vida. Pero Dios ha decretado que seamos bendecidos a través de esos medios espirituales. Por ejemplo, la lectura regular de la palabra, la oración privada, la oración corporativa, congregarnos con el pueblo de Dios en el día del Señor, la participación de la cena del Señor, la lectura de libros edificantes, por solo mencionar algunas cosas. Dios ha decretado fortalecer nuestra salud espiritual haciendo uso de esos medios. Él nos diseñó para que eso contribuya a nuestra madurez espiritual. Ahora, el hecho de nosotros hacer uso de todas esas cosas no nos hace merecedores de nada. O sea, no es porque tú te levantaste temprano en la mañana y leíste tu Biblia y tuviste un tiempo de oración y hasta le predicaste el evangelio a un compañero inconverso en tu trabajo, ya Dios me tiene que bendecir. No. Dios no tiene que bendecirte por eso. Tú no te estás ganando el favor de Dios por hacer esas cosas. Porque de hecho, esa diligencia es impulsada por el mismo Dios en nosotros de pura gracia.
en una forma misteriosa que nosotros nunca vamos a entender del todo de este lado de la eternidad, porque soy yo el que decido abrir mi Biblia y leerla todos los días, pero misteriosamente el Espíritu de Dios que habita en mí me está moviendo a leer las Escrituras. Yo decido algo porque mi nuevo yo es transformado, ha sido transformado por el poder de Jesucristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que yo sigo siendo yo, pero es un nuevo yo. Un nuevo yo en el que mora el Espíritu Santo. Yo no entiendo muy bien, yo no entiendo cómo funciona mi responsabilidad con la obra de Dios. Yo solamente sé que si yo no abro mi Biblia y decido leerla, ella no se va a abrir sola. Soy yo que lo decido. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense ustedes en vuestra salvación, no que se ocupen en ganarse la salvación, sino que porque ya somos salvos, ocúpense en cuidar ese tesoro que el Señor nos ha dado. ¿Saben por qué? Porque es Dios el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que tiene que ocuparse en su salvación? Tú y yo. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una obra en nosotros. Así que la obra de Dios en nosotros es la que impulsa nuestro obrar. Y precisamente por eso, cuando nosotros obramos, es Él que se lleva la gloria. No tú ni yo. La gloria se la lleva a Él. Para decirlo de otra manera, aún los medios que Dios nos ha provisto para nuestro crecimiento espiritual y el impulso de hacer uso de ellos son regalos de su gracia. Pero somos tú y yo los que debemos disponernos a hacer lo que tenemos que hacer, no para ganarnos su favor, sino porque ya fuimos favorecidos por Él de pura gracia en Cristo Jesús. Así que reitero, mis hermanos, y lo reitero porque es importante, porque tú y yo, todos nosotros somos legalistas en recuperación. Tenemos que enfatizar eso. Esto no es un asunto de méritos, sino de confianza en Dios, una confianza que nos mueve a hacer lo que Él dice que debemos hacer para mantener nuestra salud espiritual. Mis hermanos, ¿qué debe hacer una persona que desee tener una buena calidad de vida? Bueno, debe mantener una dieta balanceada, ¿verdad? No significa comer en una mecedora, es comer bien, una dieta balanceada. Un programa regular de ejercicios físicos, descansar apropiadamente, no abusar de ciertas sustancias, ese tipo de cosas. Dios ha diseñado nuestros cuerpos para que responda a estas cosas. Si yo soy responsable en el cuidado de mi cuerpo, puede ser que como quiera me muera antes de cumplir los 40 años. Eso puede pasar. Pero lo cierto es que esas son las cosas que yo debo hacer en mi responsabilidad para tener una buena calidad de vida. Si Dios determina que me muera antes, bueno, eso es su voluntad. Pero yo debo ser responsable en darle a mi cuerpo el cuidado que mi cuerpo necesita. Ahora, la pregunta es, cuando yo hago todo eso, como balanceadamente, descanso, etcétera, etcétera, ¿lo hago para merecer la salud? No es un asunto de mérito, es un asunto de responsabilidad. Si yo estoy enfermo y voy donde Miguel y Miguel me da una receta y yo me tomo la medicina que Miguel me recetó, no es para merecer ser sanado, es porque yo confío en su capacidad como médico. Si no confío, no compro la medicina, pero si confío, la compro y me la tomo. ¿Por qué? Porque confío en que lo que Él me está diciendo es para mi bien como médico. Yo voy a hacer lo que Él me dice porque confío. ¿Oyeron la palabra?
Hay confianza. Y es esa confianza lo que me lleva a la acción. Bueno, hermanos, lo mismo es con la vida espiritual. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad. O como dice la Reina Valera, ejercítate para la piedad. Eso es algo que nadie puede hacer por ti. A través de esos medios nos acercamos al Dios de toda gracia. Y es por causa de esa cercanía y dependencia en Dios que nosotros podemos seguir avanzando en nuestras vidas cristianas, independientemente de nuestras circunstancias, con pandemia, sin pandemia. Independientemente de eso, nosotros nos estamos acercando a Dios a través de su palabra, nos estamos acercando a Dios a través de la oración, nos estamos acercando a Dios al participar del culto de la iglesia, nos estamos acercando a Dios, nos estamos alimentando de Dios, y es por eso que nuestra vida espiritual florece en el uso de esos medios. Eso no actúa mecánicamente, es que nos acerca a aquel que es la fuente de la vida. Así que cuando nos acercamos a estos medios, vamos con este espíritu: Señor, yo voy a leer tu palabra, dame entendimiento, Señor, abre mis ojos, alimenta mi alma, Señor, déjame ver a Cristo en las páginas de las Escrituras, aumenta mi admiración por Él. Señor, voy al culto de adoración de mi iglesia, ayúdame a adorarte sin distracciones. ¿A ti no te ha pasado que haces aquí cantando un himno y de repente te das cuenta que tu mente andaba por la estratosfera? Señor, ayúdame, yo quiero concentrarme, yo no quiero distraerme cuando se está predicando tu palabra. Yo quiero que tú vengas a mí, alimentes mi alma con tu palabra. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que amparados en la gracia de nuestro Dios, debemos ser diligentes en el cuidado de nuestras almas. Mis hermanos, nadie hará eso por ti. Pero hay algo más que debemos hacer, según el autor de la carta a los Hebreos en este texto. Y es aprender a esperar con fe y con paciencia que Dios haga en nuestras vidas lo que Él ha decidido hacer. Déjenme decirles algo, yo no sabía de qué iba a predicar Salvador hasta esta tarde, que le pregunté: ¿de qué tú vas a predicar? Desde Santiago, y voy a hablar de la paciencia. Bueno, miren, definitivamente, y esto no es un chiste, el Señor quería que tú oyeras hablar de la paciencia hoy, porque vamos a hablar de la paciencia. Otra vez. ¿Qué dice el autor de la carta a los Hebreos? Déjenme leer el texto otra vez. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Debemos imitar, dice el autor, a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Obviamente no se nos dice quiénes son estos creyentes a los que debemos imitar, pero seguro que son todos esos que luego se mencionan en esa galería de la fe en Hebreos capítulo 11, y de los cuales Abraham es una especie de prototipo. ¿Qué dice en el versículo 13? Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Abraham esperó con paciencia por 25 añitos. Tuvo que esperar. Y lo que el autor está diciendo es que estas historias quedaron registradas en la Biblia por la inspiración del Espíritu Santo con un propósito didáctico. Romanos 15:4, que Salvador citó en la hora pasada, dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras
tengamos esperanza. El Espíritu Santo inspiró a los autores de las Escrituras para que dejaran un registro de las historias de estos hombres y mujeres del pasado. Hombres y mujeres que se aferraron a las promesas de Dios con fe y con paciencia, aún en medio de circunstancias muy difíciles. Dios quiere que nosotros imitemos a esos creyentes que supieron esperar con paciencia y con fe el cumplimiento de la promesa. La fe nos capacita para confiar, ¿verdad?, en el poder, en la buena disposición de Dios para concedernos lo que Él nos ha prometido. Pero la paciencia nos permite esperar a que Él haga eso que ha prometido en su tiempo y como a Él le parece. ¿Ve? No es solo fe, es fe y paciencia. Mis hermanos, la clave, y te voy a decir algo que yo sé que va a ser un poco extraño, pero la clave de la vida cristiana no está en creer, es en seguir creyendo. No es solo creer, es seguir creyendo, es seguir esperando hasta que Dios en su sabiduría haga lo que Él ha decidido hacer, como Él ha decidido hacerlo y en el tiempo que Él ha decidido hacerlo. Esta palabra que aparece en nuestro texto y que se traduce como paciencia, nos habla de quietud, de confianza prolongada en medio de la aflicción. La fe nos lleva a descansar confiados en las promesas de Dios, mientras que la paciencia nos permite continuar esperando lo prometido, aun cuando tengamos la sensación de que Dios se ha olvidado del asunto. Dios no olvida. Dios no olvida. Recuerda que Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Yo quiero lo que quiero y lo quiero ahora. Pero Dios sabe que lo que yo más necesito no es tener lo que yo quiero, sino parecerme a Jesús. Entonces Él está moldeando mi carácter. Él está más interesado en mi carácter que en mi comodidad. Él quiere llevarte a depender cada vez más de Él. Él quiere llevarte a comprender cuánto tú lo necesitas. Si llamas una vez y no se te abre, y llamas otra vez y no se te abre, y llamas otra vez, y como no se te abre, dejaste de llamar, todavía tú no estás entendiendo lo mucho que necesitas a Dios. Y como Dios sabe, porque te conoce, que tú no estás entendiendo, Él te sigue poniendo a esperar. Para que tú sigas creciendo en depender de Él. Señor, aunque me mates, en ti esperaré. Yo no tengo otro lugar a donde ir. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 24, que fuimos salvados en esperanza. ¿Oyeron eso? Nosotros fuimos salvados en esperanza, pero dice Pablo, la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Uno espera lo que todavía no ve, o como dice otra versión, ¿quién espera lo que tiene? Es en la espera que se fortalece nuestra fe. La espera es el gimnasio de Dios que fortalece nuestra fe. ¿Tú quisieras tener una fe fuerte o una fe débil? Pues aprende a esperar. Aquellos que han sabido unir la fe con la paciencia seguirán llamando y seguirán llamando y seguirán llamando y seguirán llamando hasta que le abran la puerta. Dice el salmista en el Salmo 123, a ti levanto mis ojos, a ti que reinas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros. Estar ahí. Hasta que Él se apiade. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10. Salmo 130. Espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Ustedes saben lo que un sereno espera que salga el sol. Para que lo releven. Y porque en la oscuridad se pueden meter los ladrones.
Y él está diciendo, mira, yo espero al Señor más de lo que el sereno espera que llegue la mañana. ¿Tú ves la insistencia de la Escritura en el hecho de esperar? Si no aprendes a esperar, créeme, lo sé por experiencia propia, vivirás frustrado. Vivirás frustrado. Porque definitivamente, si hay algo claro en la vida cristiana es que el horario de Dios definitivamente no coincide con el nuestro. Dios tiene otro horario. Entonces, una de dos, o tú quieres seguir forzando a que Dios se adapte al horario tuyo, lo cual nunca va a pasar, o tú te adaptas al horario de Él. ¿No? Es que no hay otra opción. El horario de Dios y el nuestro casi nunca coinciden. Dios pudo haber hecho el mundo en un solo día. Es más, lo pudo haber hecho en un segundo. Pero lo hizo en 6 días y con un orden específico. Al principio la tierra estaba desordenada y vacía y Dios fue trabajando poco a poco en ella hasta poblarla de plantas, de animarle, y luego creó al hombre, a la mujer. Y Dios hace las cosas en su tiempo. No como a nosotros nos parece mejor, sino como Él sabe que es mejor. Porque Dios sabe cómo es mejor. Elías oró que Dios enviara lluvia, luego de 3 años y medio de sequía. ¿Y saben qué hizo el Señor? Él no envió la lluvia de inmediato. Elías le ordena a su criado que vaya a ver qué pasa. Y dice el criado, regresa diciendo, bueno, yo veo allí en el horizonte una pequeña nube como la palma de un hombre que sube del mar. Y Elías, que entendía el modo de obrar de Dios, le dijo, mira, dile a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. ¿Qué lluvia? Una nubecita. Pero él sabe cómo es que Dios obra. ¿Y qué sucedió? Dice el texto, sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo gran lluvia después de 3 años y medio de sequía. Él desea moldear nuestro carácter y eso solo es posible en el contexto de la fe y la paciencia. Nosotros tenemos un problema y queremos que se resuelva ya, ayer. Y Dios, porque es un asunto urgente, todos nuestros problemas son urgentes. Y Dios mueve todas las cosas para que todo el mundo esté ocupado. Las personas que tú entiendes que deberían atenderte, están atendiendo otros casos. Y si tú no tienes paciencia, te vas a llenar de amargura. No solo contra aquellos que no te están atendiendo, te vas a llenar de amargura contra Dios, porque al final de cuentas, Él es el soberano que gobierna todas las cosas. Dios está moldeando nuestro carácter y para eso necesitamos fe y paciencia. Mis hermanos, ¿qué aflicción puede ser mayor que la muerte de un ser querido? ¿Qué puede ser peor que eso? Lázaro se enferma. Marta y María le mandan una nota. Señor, el que amas está enfermo. Oye, uno esperaría que con una familia tan cercana al corazón de Jesús, que el Señor inmediatamente iba a salir hacia Betania y Cristo le dice a los discípulos, no, vamos a esperar un ratico más. Vamos a esperar. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que Lázaro se muera. De verdad, miren, eso es raro. Uno ahora porque lee la historia y ya sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Ya tú conoces la película. Pero para el que le está viviendo en el momento, me imagino las conversaciones entre Marta y María, mira, Lázaro se está poniendo peor. Bueno, pero ya le mandamos una nota a Jesús. Al otro día, mira, Lázaro está agonizando. ¿Y dónde está Jesús? Y yo me imagino a los vecinos, ven acá, y el amigo de ustedes que hace milagros, ¿dónde está? ¡Pum! Lázaro muere. ¡Qué terrible!
Cristo esperó pacientemente que el problema se pusiera todo lo malo que podía ponerse para mostrar más abundantemente su poder. Si Lázaro no hubiera muerto, Marta y María se hubieran perdido de ver algo maravilloso. Era necesario que Cristo no se moviera, que no moviera un dedo para ayudar a esa familia que tanto amaba. Porque Él tenía otro plan, y su plan era mejor que el de Marta y María. Yo imagino que Marta y María pensaron, no te preocupes, María, no te preocupes, tú vas a ver ahorita, llega Jesús, le pone la mano a Lázaro y lo levanta de la cama. Él no ha hecho eso un montón de veces. No, Cristo tenía un plan mejor, levantarlo de la muerte. Marta, Marta, no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios, pero tienes que creer, es con fe y paciencia, tienes que creer y verás la gloria de Dios. Muchos de los judíos que estaban allí solamente vieron un milagro, ellos no vieron la gloria de Dios. De hecho, los fariseos quisieron matar a Jesús y matar a Lázaro. Ellos no vieron la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque para ver la gloria de Dios no solo se necesita ver un milagro, hay que tener verdadera fe para ver a Dios obrar. Ahora, el caso que más me toca a mi corazón es el de Jairo. La hija de Jairo se enferma, la misma historia, manda a buscar al Señor y el Señor va, toda la multitud lo está apretujando. Ustedes se imaginan lo que es caminar con muchísima gente queriendo ver a Jesús, tocar a Jesús, y Lázaro con el corazón en la mano, su hija está agonizando. ¿Quién yo dije? Fe y paciencia. Jairo, de verdad, uno se pone en el lugar de este papá y dice, por favor, si esta multitud no fuera tan inconsciente, se apartaran del camino para que Cristo pudiera caminar más rápido. Pero entonces de repente una mujer con flujo de sangre se mete entre la multitud, toca el vestido de Jesús y es sanada. Bueno, hasta ahí no hay problema. El problema es que Jesús se para a conversar con la mujer. Miren, mis hermanos, esto es una regla elemental de la medicina. Si a la UCI, no cuidado intensivo, pero a la emergencia, llega una mujer con una enfermedad, tiene 12 años con esa enfermedad, pero no se va a morir de eso, pero es una enfermedad difícil, pero ella ha vivido 12 años con eso, y una niña que se está muriendo, y el médico decide atender a esta mujer y no atender a la niña, y la niña se muere, puede ser demandado por negligencia médica. Pero eso fue lo que hizo Jesús, dedicarse a hablar con esta mujer. Y el corazón de Jairo, ¿y cómo que se va a poner a hablar ahora? Digo, por lo menos si hubiera sido yo, se lo confieso. Hasta que llega una persona y le dice, Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Y qué le dice Jesús? Jairo, no temas, cree solamente. No temas, sigue confiando. Tú confiabas en mí cuando tu hija estaba viva, ¿verdad? Sigue confiando en mí, que yo sé lo que yo estoy haciendo. Yo sé lo que yo estoy haciendo. Mis hermanos, estas historias están en la Biblia para enseñarnos algo. Cristo dejó que esa niña muriera para que nosotros hoy podamos leer esa historia en los evangelios, y leyendo esa historia en los evangelios aprendamos a tener fe y paciencia. Por eso Jesús se detuvo, para beneficio tuyo y mío, para que aprendamos a tener fe y paciencia. Mis hermanos, en ocasiones parecerá que el Señor no nos está haciendo caso. ¿Se acuerdan la mujer sirofenicia? Parece que el Señor no nos está haciendo caso, pero el Señor estaba obrando en esa mujer. Mientras la rechazaba aparentemente, estaba obrando por su espíritu en ella para que ella perseverara en su petición, y al final el Señor la bendijo con la sanación de su hija.
He aquí entonces, mis amados hermanos, la metodología divina para seguir avanzando en nuestras vidas cristianas, para llegar a experimentar seguridad de salvación. Nosotros debemos ser diligentes en el cuidado de nuestras almas y debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios nos ha dado promesas ciertísimas en su palabra, incluyendo el hecho de que Él nos guardará en Jesucristo hasta el día que estemos en su presencia en cuerpos glorificados, contemplando y deleitándonos en su gloria por los siglos de los siglos. Esa es una promesa de las Escrituras. Y nosotros podemos aferrarnos a esas promesas por fe y paciencia. Si esperamos en las promesas de Dios con fe y paciencia, nosotros tendremos el combustible necesario para energizar nuestra diligencia en el cuidado de nuestras almas. Ven, esto es un círculo virtuoso, como decía Salvador hace un momento. Es un círculo virtuoso. Nosotros tenemos fe y paciencia en las promesas de Dios. Eso energiza nuestras almas para hacer lo que tenemos que hacer. Porque el problema es que muchas veces decimos, ya yo estoy leyendo la Biblia, estoy orando y no pasa nada. Ven, la falta de fe y paciencia te lleva a descuidarte en tus deberes cristianos. Las promesas de Dios son las que les dan contenido a nuestra fe. Creer en Dios es confiar en su fidelidad para cumplir lo que Él ha prometido sobre la base de la obra redentora de Cristo. ¿Qué sigue diciendo el autor de la carta a los Hebreos? Versículo 16. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Wow. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Saben cuáles son? Su palabra y su juramento. Dios hizo una promesa y después juró. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, dice: Abraham, parte los animales, que yo voy a hacer un pacto contigo. En aquellos días, cuando se hacía un pacto, los dos pactantes pasaban por en medio del animal partido, y esa era una forma simbólica de decir: así me parta Dios, como fueron partidos estos animales, si yo violo lo acordado en este pacto. Y dice la Escritura que Abraham se duerme en medio de la noche y cuando despierta ve una antorcha de fuego y una nube que pasa por en medio de los animales partidos. ¿Saben qué significa eso? Que Dios hizo un pacto con Abraham, pero no fue Abraham el que pasó por en medio de los animales partidos, fue Dios que pasó por ahí. Y Dios está... La promesa que yo te he hecho se caiga a tierra, yo tendría que dejar de existir. Por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, como dice la Reina Valera, un fortísimo consuelo a aquellos que nos hemos asido a esa esperanza. Es imposible que Dios mienta. Dios tendría que dejar de existir. ¿Podemos nosotros entonces confiar en las promesas de Dios? Por supuesto que sí, pero tenemos que esperar con fe y con paciencia. Este evento llega a ustedes gracias a Optimax, patrocinador oficial. Bienvenidos a Optimax. ¿Sabías que en Optimax son expertos en lentes de sol y oftálmicos? De colores como este o este. Y de estampados. Cuentan con una gran variedad de marcas exclusivas de calidad y prestigio.
Estoy súper contenta. Vine a Optimax y en tan solo 7 días me entregaron mis lentes perfectos. Este evento llega gracias también a Parque Industrial Duarte, Viva Max, Wright Construction, Mejía y Alcalá, El Conuco, Ramírez Usaña y Asociados y Oftalmológica.